Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero tocar el tema de el por qué se oculta Dios. Si Dios existe, ¿por qué no se muestra a la humanidad? ¿Por qué no aparece y pone fin al sufrimiento y al dolor que hay en la tierra? ¿Acaso no ve Dios las cosas que suceden a diario en este planeta Tierra? Bien, aquellos que son agricultores, que trabajan durísimo y comienzan a sembrar sus tierras y viene una sequía y toda su plantación se seca y lo pierden todo. O cuando hay tormentas o lluvias fuertes que destruyen todo a su paso, ellos se preguntan, ¿acaso Dios no ve mi desgracia? ¿Cómo Dios permite que me ocurra esto? Preguntas como estas surgen en la mente de muchos que son víctimas de atracos, violencia, terrorismo, conflictos y guerras en diferentes lugares del mundo. Muchos pierden sus hogares en tormentas, terremotos e inundaciones. Y de los que ven su vida destrozada por el alcoholismo, las drogas, los conflictos familiares, también de los que yacen sin esperanza en los hospitales o en su lecho de muerte, ya sea en un hogar de ancianos o en su propio hogar. ¿En qué lugar del mundo no hallaremos víctimas de tragedias y dolor que se preguntan, ¿dónde está Dios y por qué no hace algo? Y bien, son preguntas válidas, efectivamente. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe Él lo que está sucediendo en la tierra? ¿Le importa? Tal vez conozca muy bien los problemas que tenemos, pero carece de poder para remediarlos. Esta es la explicación que ofrece una escuela de pensamiento que se llama teología de proceso. Los promotores de este concepto sostienen que Dios sabe cómo están sufriendo los hombres y que se compadece de ellos, pero que lamentablemente no tiene el poder para hacer todo lo que quisiera. Según este concepto, Dios no es tan todopoderoso. ¿Tendrás razón? En caso afirmativo, ¿por qué no hace llegar al menos sus condolencias? ¿Por qué no explica sus limitaciones y se aparece de modo visible para que lo veamos? Al menos tiene que tener poder para esto. Ese simple hecho no mitigaría muchos de los dolores de la humanidad. En primer lugar, si Dios se hiciera visible, los ateos y escépticos mal podrían seguir discutiendo acerca de su existencia. Y Él podría corregir tanta confusión que hay en el mundo. Por ejemplo, en el campo de la religión. Muchos de los problemas del hombre son consecuencia directa o indirecta de la confusión religiosa. Hay lugares donde la religión perpetúa la ignorancia y el atraso. La discordia entre facciones religiosas ha generado sospechas, odios y derramamiento de sangre. Son incontables las divisiones, las sectas, los cultos, los cismas y las denominaciones que no están de acuerdo
unos con otros. ¿No podría Dios poner fin a todo esto si se apareciera y declarara: así es como quiero que me adoren? Esta es la religión verdadera. ¿Por qué no lo hace? Y sin duda, las perspectivas de paz en el mundo mejorarían enormemente. Los esfuerzos por evitar la pesadilla nuclear recibirían un gran impulso si Dios se presentara ante las Naciones Unidas, si pasara algún tiempo en las capitales del mundo. Con sus conocimientos superiores, podría orientarnos hacia la solución de tantas dificultades que desconciertan a la humanidad. Podría ayudarnos a eliminar las enfermedades, la contaminación, la criminalidad, la enfermedad mental, la injusticia social y la pobreza. Todo quedaría a nuestro alcance si Dios se mostrara y compartiera con nosotros lo que Él sabe. Pero, ¿por qué no lo hace? Miremos el asunto de frente. Los teólogos se han ido por las ramas dándonos respuestas que no lo son. Se han desviado del tema. La idea de que Dios es bueno, pero que no tiene poder para impedir las calamidades, es solo una de las explicaciones propuestas. Otros, en el mundo religioso, responden así: Dios sí es todopoderoso, pero nuestros sufrimientos se deben a que Dios no es totalmente bueno. Otros descartan todo el tema, relegándolo al campo del misterio, de aquello que jamás comprenderemos en esta vida. Hay quienes buscan evadir el asunto negando la existencia de todo mal. Si no hay mal, no hay de qué culpar a Dios. En todo caso, nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué es imposible ver al Dios que profesan adorar. Con razón florecen el ateísmo y el agnosticismo. Aún las personas sinceramente piadosas titubean ante esta pregunta tan fundamental. ¿Por qué se hace Dios a un lado mientras la humanidad sufre? ¿Por qué permite el mal y el dolor? En pocas palabras, ¿por qué se oculta a Dios? Veamos cómo comenzó todo. No tenemos por qué dudar. Podemos saber. La Biblia no oculta el hecho de que Dios sí responde ante ciertas circunstancias y situaciones, retirándose del hombre, ocultándose, por así decirlo. Así que vayamos a Isaías, capítulo 45, versículo 15. Veamos lo que exclamó el profeta Isaías. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, sumido en las más penosas aflicciones físicas. El patriarca Job empleó un término similar al preguntar por qué Dios se le ocultaba. Pasemos al libro de Job, capítulo 13, versículo 24. ¿Por qué te escondes
tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Y me cuentas por tu enemigo? La pregunta surge nuevamente en Salmos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Eterno, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Veamos otros salmos. Salmos capítulo 89, el versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Eterno, te esconderás para siempre? Ahora, Salmos capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Eterno, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sí. ¿Hasta cuándo y por qué? Son incontables los hombres que han hecho eco de esas preguntas en momentos de angustias, desastres, dolor, calamidades y sufrimiento. Hay una razón. Todo comenzó con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Cuando Dios los hubo creado y colocado en un espléndido huerto, les habló en persona. El Creador estaba allí, dándole instrucciones sobre cómo llevar una vida de felicidad y éxito. Les enseñó una ley eterna. Dios no creó a los hombres para abandonarlos a sus propios medios, para que determinaran por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Por el contrario, el Dios creador les dio personalmente la información completa acerca de la manera correcta de vivir. El camino de Dios produce felicidad, paz, salud, prosperidad y lleva por fin a la vida eterna. Pero el rechazo del camino de Dios, el hacer lo que parece correcto a la mente natural, trae desdicha, enfermedad, guerra y todos los males. En una sociedad como la nuestra, que exalta el razonamiento humano, muchos se sorprenden al oír que el proceso natural de razonamiento por sí solo no es una guía confiable para distinguir entre el bien y el mal. Veamos lo que dice la Biblia. Vayamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. No parece malo. Para la mente natural es algo lógico, legítimo, justo, sensato y bueno. Continuando leyendo, pero su fin es camino de muerte. Es Dios quien define el bien y el mal. Confiar solamente en la razón humana es un gran error. Adán y Eva tuvieron que escoger entre dos caminos de vida, simbolizados por dos árboles descritos en el capítulo 3 de Génesis. Confiaron en su razón humana. Aunque algunos de los que me ven y me escuchan quizá tengan un escaso interés en la religión, probablemente conocen el incidente y saben que Adán y Eva escogieron mal, pecaron, quebrantaron la ley espiritual de Dios y rechazaron el gobierno divino.
Vale la pena detenernos en un punto que la mayoría pasa por alto. Adán y Eva supieron inmediatamente que habían desobedecido. Se sintieron agobiados por la vergüenza y la culpabilidad. La próxima vez que el Dios creador vino a hablarles en persona, vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién fue el primero que se escondió? No fue el Dios creador, fueron los humanos a quienes él había creado. Ellos fueron los que pretendieron crear una brecha, una separación, un aislamiento entre sí mismos y Dios. El árbol de que Adán y Eva tomaron simbolizaba el deseo del hombre de definir por sí mismo el bien y el mal mediante el razonamiento, la experiencia o de la experimentación. Llamémoslo la escuela de la experiencia o la voluntad propia. Bien, llámese como se llame, el hombre ha seguido ese camino desde entonces. Y es el camino de vida que le ha traído todo el dolor, el sufrimiento y el mal que el mundo conoce. Y Dios lo permitió. Es como si hubiera dicho, oh, está bien, ¿no quieren escuchar lo que digo? ¿Quieren hacer las cosas a su manera? ¿Quieren esconderse de mí? Entonces me esconderé de ustedes. Adelante, construyan sus civilizaciones, formen sus sociedades a su manera. Yo me haré a un lado durante 6.000 años, dándoles la oportunidad de hacer las cosas a su propio gusto. Pero les advierto que se van a arrepentir. Con cada grito de dolor y angustia, con cada lágrima, con cada acto de codicia, crueldad e injusticia que ustedes y sus descendientes inflijarán unos a otros, lamentarán los resultados del camino que han escogido. La humanidad en general clamará a mí, pero yo no responderé hasta que lleguen a lo último, al borde de la autodestrucción con sus propios inventos. Entonces yo intervendré para salvarlos de sí mismos. ¿Comenzamos a entender? El hombre quedó aislado de Dios por causa de la rebeldía. Y Dios, a su vez, le negó a la humanidad en general el acceso a su Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios retiró su mano, le dio al hombre rienda libre para escribir con sangre y lágrimas, con letras indelebles y para siempre, la lección de que la felicidad, la paz, la prosperidad son imposibles mientras el hombre no obedezca a las leyes de Dios. Esta lección se sigue escribiendo hoy. No fueron solo Adán y Eva quienes escogieron este camino. Todos sus descendientes han hecho lo mismo. La Biblia entera es una crónica de cómo los hombres, con muy pocas excepciones,
rechazaron los caminos de Dios y sufrieron las consecuencias. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, leyendo la Biblia, por qué esta contiene algunos relatos tan horrendos? Porque los hechos allí descritos son parte de la lección de la experiencia humana. La lección de que el quebrantamiento de las leyes espirituales reveladas por Dios solo puede traer sufrimiento y dolor. Leamos las palabras de Dios para el género humano, empeñado en destruirse a sí mismo. Pasemos al libro de los Proverbios, capítulo 1, y vamos a leer comenzando en el versículo 24 hasta el versículo 27. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. A Dios no le gusta ver el sufrimiento, pero sí quiere que el hombre aprenda bien su lección. Sigamos leyendo en el versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en la tierra? ¿Por qué tantas penas y desdichas? Los hombres están comiendo el fruto de sus propios caminos y se empeñan en seguirlo, haciéndolo. La humanidad ha ideado sus propias religiones y muchos han profesado buscar a Dios, pero no lo han encontrado. Así lo predijo el profeta Oseas. Pasemos allí, por favor. Oseas, capítulo 5, versículo 6. Andarán buscando al Eterno y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Por qué? El profeta Miqueas responde esto. Vayamos allí, Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Entonces clamaréis al Eterno y no os responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Y la razón es esta. Por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, y leamos el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora en el mismo libro, en el capítulo 59, comenzando en el versículo 1. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Está muy equivocada la teología de proceso, al alegar que Dios no es todopoderoso. Quienes proponen tal teología errónea simplemente no han querido reconocer esta verdad. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios esconde su rostro por causa del pecado. Pasemos a Juan, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, iré al libro de Deuteronomio, capítulo 31, y leeré los versículos 17 y 18. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora leamos en el capítulo 32, el versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Es importante entender que si bien Dios se ha hecho a un lado en la historia humana, no se ha abstenido de intervenir cuando así lo requiere su plan maestro. Ha tratado directamente con ciertos individuos escogidos hasta el punto de aparecerse a alguno de ellos, de hablarles y de darles su Espíritu Santo según la necesidad. Pero en cuanto a la humanidad en general, Dios se ha mantenido oculto. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 55, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A los que tengan oído, se les dice que busquen a Dios y que sigan buscándole hasta que lo encuentren. Veamos cuál es la voluntad de Dios que los pueblos de todas las naciones hagan. Vayamos a Hechos, capítulo 17, el versículo 27. Que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es posible encontrarlo, pero tenemos que clamar a Él con fervor y obediencia, cosa que pocos están dispuestos a hacer. Aún para quienes lo busquen y lo encuentren,
Dios ha querido permanecer invisible por ahora. La razón de su invisibilidad, aún para quienes siguen sus caminos, es que está desarrollando fe y perseverancia en ellos. Rodeados como estamos de un mundo tangible y material, se requiere un esfuerzo cotidiano especial para buscar los valores espirituales y conservar la mente en aquel plano. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También Pablo nos enseña lo siguiente en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es fácil creer en lo visible, pero la fe es la convicción de lo que no se ve, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Jesús pronunció una bendición especial sobre quienes permanecieran fieles a Él sin verlo en esta vida. Y a uno de sus discípulos le dijo, Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús estuvo en la tierra, pocos de los que le vieron con sus propios ojos le creyeron. Esto deja mucho que decir. Dios había llegado a la tierra en el plano humano. Vino como hombre mortal, de carne y hueso. Era Dios en la carne. Se le podía ver, hablar y aún tocar. ¿Pero qué sucedió? ¿Acaso lo recibieron con los brazos abiertos? ¿Lo acogieron y le brindaron el respeto debido? Veamos cómo lo habían de recibir. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él no fue bien recibido, fue despreciado y desechado entre los hombres. Y todos escondimos de él el rostro, porque así reacciona nuestra naturaleza. Realmente son superficiales las mofas de quienes dicen, ¿por qué no se muestra Dios? Ya Él se mostró, se presentó a nivel nuestro, salió de su escondite, por así decirlo, y nosotros lo asesinamos, lo clavamos en un madero. Reflexionemos sobre esto. Y esto no es todo. Hasta el día de hoy, la sociedad en general, incluso las iglesias del cristianismo tradicional, rechazan a Dios y el mensaje del gobierno, es decir, del reino de Dios que ha sido proclamado por sus representantes. Y por haber rechazado el gobierno y las leyes de Dios, el hombre ha multiplicado sus males a un ritmo vertiginoso y se acerca cada vez más al borde de la autoaniquilación. Aniquilación que se evitará solamente porque Dios el Creador aparecerá de nuevo.
esta vez con gran poder y majestad, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo le verá. Aunque parezca increíble, millones lo van a recibir mal. Y en el mismo versículo 7 dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En vez de recibir la liberación y el gobierno de Dios, una humanidad engañada pretenderá ocultarse de él. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Más aún, las naciones se reunirán para pelear contra Dios cuando Él regrese, como se describe en el capítulo 17 y versículo 14 de Apocalipsis. Mas Él prevalecerá y establecerá su gobierno en la tierra. De esta manera, se habrá escrito una lección sobrecogedora. Quienes sigan con vida entre los escombros de la civilización humana alcanzarán por fin el verdadero arrepentimiento, obligados por los hechos, 6.000 años de sufrimiento y dolor, a reconocer la futilidad y el error de apartarse de Dios. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 43, el versículo 7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, el Dios creador sí se mostrará. Será claramente visible aquí en este planeta, morando entre los hombres en un nuevo orden mundial. Ahora, Ezequiel, capítulo 39, el versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Habrá una espléndida era, un momento maravilloso. Algunos preguntarán cuándo y cómo podrán beneficiarse de las lecciones de la historia aquellos miles de millones de seres que han vivido y han muerto sin acceso a Dios. ¿Cuándo tendrán la oportunidad de comparar la perversa civilización humana con la sociedad magnífica que Dios creará? ¿Cuándo recibirán su primera oportunidad para encontrar y conocer a su Creador? Y dije la primera, pero realmente es la única oportunidad para encontrar y conocer a su Creador. Las religiones de este mundo no pueden explicarlo, porque no conocen las respuestas a estas importantes incógnitas. Dios, en su justicia, no ha olvidado a estos millares de millones de personas. Hasta aquí este mensaje.
Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.